Agotadas las intervenciones para los posicionamientos, iniciamos con la discusión del dictamen. En consecuencia, tiene el uso de la palabra la senadora María Lili del Carmen Telles García, del Grupo Parlamentario de Acción Nacional, hasta por 5 minutos. En contra. Gracias. Voy a hacer uso de los 10 minutos que me corresponden. Son 5 minutos conforme al reglamento. No, en la discusión en lo particular son 5 minutos. Yo seré respetuoso del tiempo. Mi bancada me ha dicho que me corresponden 10 minutos. Yo seré respetuoso del tiempo. Pido a la Secretaría lea antes de la intervención de la senadora. Mi bancada me ha dicho que me corresponden 10 minutos. Sí, pero no manda la bancada de Acción Nacional. Quien manda es el reglamento. Pido a la Secretaría lea el artículo respectivo. Un momento, senador. Perfecto. Artículo 76, numeral 1, fracción quinta. Intervención en contra o a favor hasta por 5 minutos. ¿Es cuánto? Como puede observar, senadora Telles García, el tiempo de su intervención se debe ceñir a 5 minutos. Sí. Permítame, senadora, sonido a la curul de la senadora Susana del Carmen Zatarain García. Muchas gracias, presidente, integrantes de la mesa directiva. Soy Susana Zatarain, tengo una participación registrada. Quisiera cederle mi tiempo a la senadora Lili Telles, quien representa mi punto de vista con relación al tema en mención. Gracias. Sí, sería su intervención en 2 tiempos de 5 minutos. En este momento tiene 5 minutos, después intervenía Ruth Miriam González Silva y después en el turno de la senadora Zatarain tendría usted 5 minutos más. Gracias. Gracias, senador Noroña. Sí, adelante, senadora. ¿Le puedo hacer una petición, senador Noroña? Con mucho gusto, senadora María Lili del Carmen Telles García. La escucho. Gracias. Cuando me griten por parte de la bancada de Morena, no es necesario que los calle. A mí no me molesta que griten. Muy bien. Sé que se siente en su ambiente, así es que yo pediré que nadie que siga de frente. Estoy respetando. Bueno, a mí me parece que estoy respetando. Tiene la palabra senadora Telles García. Gracias. Mexicanos, la toma de protesta de la presidente Claudia Sheinbaum fue un desaire descomunal, fue un desaire como no ha habido precedentes en el México contemporáneo. Por más que digan que vinieron delegaciones, se trataba de que vinieran presidentes, jefes de Estado y de gobierno, no que enviaran a simples delegaciones. Por eso ayer le decía al doctor Juan Ramón de la Fuente que todo su discurso triunfalista sobre que México es un líder mundial, pues se vinieron abajo sus aseveraciones, porque la prueba fundamental que tendría que sostener los dichos del doctor Juan Ramón de la Fuente, la reprobó. En los hechos, lo que vimos fue que solo 15 jefes de Estado acudieron a la toma de protesta de Claudia Sheinbaum. Ni un solo presidente de Norteamérica, ni un solo jefe de Estado de Europa y de Asia, apenas el Club de los Populistas Latinoamericanos. El fondo de este desaire global a Claudia Sheinbaum es el resultado de 6 años de extravío geopolítico, de una postura equivocada y errática. ¿Por qué habrían de venir a México a atestiguar la toma de protesta de la presidenta Claudia Sheinbaum algún presidente de Estados Unidos y Canadá, si el gobierno mexicano ha pisoteado los principios de certeza de nuestra alianza comercial? Habla mucho el doctor de la Fuente de la libre autodeterminación de los pueblos, pero
es candil de la calle y oscuridad de su casa. No dice, aunque los demás lo sepan, los demás líderes mundiales lo sepan, que en México no hay autodeterminación, que en México no hay soberanía porque la política de López Obrador y la de su pupila, la presidente Claudia Sheinbaum, ha sido entregar soberanía a los cárteles. Nos preocupa mucho que teniendo el doctor de la Fuente tantos estudios, tantos doctorados, tanta información, siga él abogando en contra de que se es inocente hasta que se demuestre lo contrario. ¿De qué sirven tantos estudios si el doctor de la Fuente piensa que se es culpable primero? Y esto lo digo porque él deberá estar informado, si cumple bien con su trabajo, de que la Comisión Interamericana de Derechos Humanos ha emitido 2 sentencias muy severas contra México, diciéndole a México, quita la prisión automática, quítala, porque atenta contra los derechos humanos. Y pregunto otra vez, doctor de la Fuente, tantos doctorados y estudios para que usted esté en contra de un principio fundamental que entiende hasta un niño de primaria, de que se es inocente hasta que se demuestre lo contrario. ¿Va a seguir México ignorando a la Corte Interamericana de Derechos Humanos? Sí, porque ya lo hizo de la Fuente y es lo que va a continuar. Otra, doctor de la Fuente, como le decía ayer, en verdad le tengo que explicar que las embajadas mexicanas no deben ser cuevas de delincuentes. En verdad, doctor, con tantos estudios, no puede entender que las embajadas mexicanas no deben ser cuevas de delincuentes. Ha sido una vergüenza mundial lo de Ecuador porque México intentó sacar a un delincuente, a un criminal, metiéndolo a la embajada. Es una vergüenza y eso no lo va a corregir de la Fuente, porque Sheinbaum está de acuerdo en que las embajadas mexicanas sigan operando como cuevas de criminales. Hablan mucho de la cuestión de las armas, que porque México demandó a Estados Unidos, a los fabricantes de armas, pero no dice, doctor de la Fuente, no dice por cobardía que es México el que permite la entrada de las armas. ¿Por qué no dice, doctor de la Fuente, en el Gabinete de Seguridad que sellen la frontera para que no entren armas? Porque el gobierno de México con AMLO y ahora con Sheinbaum está coludido con los cárteles y por eso dejan pasar las armas en nuestra frontera, por eso, y en una forma mentirosa e hipócrita culpan a empresas de Estados Unidos. Senadora Telles y García, se ha terminado su tiempo. Si quiere concluir, por favor. Si no quisieran que pasaran las armas, el gobierno de México daría instrucciones a las autoridades para que no atravesaran. Pero qué fácil echarle la culpa a otros en un discurso mentiroso. Continuaré con la segunda parte de mi intervención en mi próximo turno. Muchas gracias. Sí, no hay de qué. Gracias, senador José Gerardo Rodolfo Fernández Noroña. ¿Ya ve qué fácil es? Continúo con mi explicación. Han estado presumiendo, tanto el doctor Juan Ramón de la Fuente como la bancada de los mafiosos, que nuestros paisanos mandan más remesas. Lo que no dicen es que nuestros paisanos mandan más remesas porque cada vez le va peor a sus familiares en México. Lo que no aceptan es que nuestros paisanos logran tener mejor trabajo y sueldos en el sistema político, económico, neoliberal, liberal de los Estados Unidos de América, en donde pueden ganar más para enviar dinero a los familiares a quienes cada vez les va peor en nuestro país.
Ahora, gran preocupación es saber si México va a seguir financiando al dictador cubano disfrazado de contratar a médicos. Gran preocupación es saber si México va a seguir protegiendo, apoyando y solapando al dictador venezolano cuando los países más democráticos del mundo ya lo han condenado. Gran preocupación es saber si México va a seguir avalando la violación a los derechos humanos en Nicaragua, en China, en Rusia, en Venezuela, en Cuba y en otros lugares. Es gran preocupación no por la incertidumbre de lo que va a hacer México, sino porque sabemos que el doctor de la Fuente lo seguirá haciendo, porque él ha presumido que él es el ideólogo y el ejecutor de las peores y más aberrantes políticas exteriores de una izquierda radical, antidemocrática, militarista y antiderechos humanos. La doctrina Estrada ha sido usada como un pretexto de neutralidad, pero la neutralidad que ha ejercido el doctor de la Fuente, desgraciadamente, en nombre de México, es en realidad una complicidad con los países que atentan contra los más elementales derechos humanos. También presumen una agenda feminista. El doctor de la Fuente ayer decía que su agenda feminista y que las mujeres, etcétera. Otra vez candil de la calle y oscuridad de su casa. Lo decía frente a otros líderes, representantes de países que saben perfectamente bien que el feminismo de México es una farsa y una hipocresía, porque en México, con Claudia Sheinbaum, presidente de este país, y con AMLO, hay más feminicidios que nunca. ¿Cómo puede hablar Juan Ramón de la Fuente de una política feminista cuando en México se asesina a más mujeres que nunca? Eso no lo dice. Eso no lo dice. ¿Por qué? Por hipócrita. Insisto, voy a votar en contra. Evidentemente voy a votar en contra de la ratificación de Juan Ramón de la Fuente, porque no deseo que le vaya bien al gobierno de Claudia Sheinbaum, que le va a hacer mal a México. No deseo que le vaya bien a un gobierno que pretende perjudicar y dañar a México. Doctor Juan Ramón de la Fuente, lástima que no entienda que tantos doctorados, 20 por ahí, que tantos estudios, que sus estudios en psiquiatría, lástima que no le hagan entender que si no hay ética, todos esos estudios no le sirven de nada, porque usted ha demostrado ser un antidemócrata, antiderechos humanos, solo por la ambición personal de un cargo. Que quede registro que no va a contar con unanimidad y para despedirme, doctor Juan Ramón de la Fuente, le anticipo que tendrá más noticias mías porque saldré a los foros de los países democráticos del mundo a denunciar cómo México, la presidenta Claudia Sheinbaum y la bancada de los mafiosos van a quebrar a la República. Muchas gracias. Muchas gracias, senadora Telles García, por ajustarse al tiempo. Tiene el uso de la palabra la senadora Jacob Polemski-Gurwitz, del Grupo Parlamentario Partido de Trabajo, a favor. Hasta por 5 minutos. Senadora Tello, ¿con qué objeto? Un momento, senadora Polemski. Moción de orden. Adelante, senadora. Adelante. Escucho en verdad que con mucha tristeza a la senadora que estuvo en la tribuna. Me parece que debe de ser ella quien debe de reflexionar en que tenemos
pues hay un reglamento y ella utiliza palabras bajas que molestan y que debería de elevar un poquito más su perfil como senadora para dejar de estar señalando y lastimando a los que no quiere. Pero pues a ella no la quiso la mayoría del pueblo de México. Por eso son minoría. Sí, y aunque en sentido estricto no fue una moción de orden. Sí, senadora Telles García, ¿con qué objeto? Sonido. Adelante, tiene la palabra hasta por 1 minuto por alusiones. La senadora que está hablando, la senadora comunista, la que adora al régimen que atenta contra los derechos humanos de Cuba y al régimen de Venezuela que atenta con los... Sí, no, usted, la que está en tribuna, claro. ¿Usted? Le solicito que compruebe sus dichos enumerando las palabras que usted considera que son insultantes, para que no quede usted exhibida en sus mentiras. Está medio confuso. Tiene el uso de la palabra la senadora Jacob Polemski-Gurwitz. ¿Qué pasó? Hasta por 5 minutos. Gracias, presidente. Como bien dijo el doctor Juan Ramón de la Fuente, México es un líder a nivel mundial, aunque les duela, aunque les arda y vengan a hacer actuaciones de vodevil a esta tribuna. Y para ello, sí voy a presentar números para demostrar que han sido los gobiernos, los presidentes de la 4T, los que han tenido el mayor número de representantes del más alto nivel a nivel internacional. Y esto lo hago no para contestar a quien no merece ni siquiera serle contestado. Lo hago para informar al pueblo de México, para que no cualquiera venga a querer engañarlos. Aquí tengo un cuadro comparativo que con mucho gusto lo pasaré a la prensa. Este cuadro plantea que con Vicente Fox vinieron 71 jefes de delegación y 15 mandatarios, total 99. Con Felipe Calderón 12 y 88 jefes de Estado y 88 jefes de delegación y 12 mandatarios. Con Enrique Peña Nieto 11 mandatarios, 90 jefes de delegación, total 115. Pero con el presidente Andrés Manuel López Obrador vinieron 17 mandatarios, 70 jefes de Estado. Y con nuestra querida presidenta Claudia Sheinbaum Pardo vinieron 89 jefes de delegación, 16 mandatarios, lo que da 127, que por mucho son más de los que vinieron con el PAN. Entonces, solo para que no engañen, para que no digan tanta tontería. Miren, yo tengo amigos y amigas en el PAN y creo que el Partido Acción Nacional merece mucho respeto, pero ¿por qué recogen cascajo? ¿Por qué recogen lo peor que Morena no quiso y que los dejó traumados? Tal vez porque mi presidente Andrés Manuel López Obrador pues nunca le dio una cita y la dejó mal, la dejó muy mal para un caso psiquiátrico que tiene una situación grave. Y quiero comentar aquí que siendo senadora de 2006 a 2012, tuvimos el problema de Rápido y Furioso, que yo pedí que se nos presentara una explicación de cuántas armas habían entrado, de qué calibres, por qué frontera, y si con acuerdo, con complicidad o con la ignorancia del gobierno, que en ese momento era el gobierno del PAN. Y nunca jamás contestaron. No sabemos si era por ignorantes o por contubernio. Y hoy todavía seguimos sufriendo todo ese flagelo que nos han generado las armas que entraron en un gobierno del PAN. La verdad
creo que el Senado de la República merece respeto. Creo que esta gente desquiciada pregunta a una senadora y le contestan a otra y ni se enteran. Su confusión es total. Yo de verdad creo que ya esto es un caso psiquiátrico. Sí entiendo que el hecho de que mi presidente Andrés Manuel López Obrador no le haya recibido jamás, la haya dejado trastornada, pero yo creo que por lo menos el PAN haga algo, porque los hace lucir muy mal. Nosotros tenemos una gran política internacional y yo siempre he reconocido que la política internacional de México ha sido tan importante que todos los gobiernos han respetado, por ejemplo, el principio de una sola China. Y, por supuesto, que lo seguiremos respetando. Y que América Latina y el Caribe, claro que son trascendentes, importantes. Y, por supuesto, que México puso un ejemplo en el pasado cuando apoyó a Cuba y no rompió relaciones con Cuba en un momento tan importante. Y, por supuesto, Cuba no exporta Permítame un momento, armas. senadora Cuba, Polensky. Permítame un momento. ¿Con qué objeto, senadora Telles García? Gracias, senador Noroña. Solo corregir a quien está hablando en tribuna. Sí, no se puede intervenir que no para me eso, corrijan. perdón. No se puede intervenir para eso. Adelante, senadora Jacob Polensky-Gurwitz. gracias. Aclarar que Cuba no exporta armas. Cuba exporta médicos, solidaridad, apoyo para todos los países que lo necesitan. Cuba da lo que tiene, no lo que le sobra. Entonces, primero que aprendan, que entiendan, que conozcan cuál es la historia de América Latina y el Caribe, que se conozca cuál es la realidad de México y luego que traten de decir mentiras. La realidad es otra. Y lo terminar, único que por quiero, favor, y por senadora. eso le voy a dar esta hojita a toda la prensa, es que actrices frustradas no vengan a engañar al pueblo de México. Es cuanto, presidente. Tiene el uso de la palabra la senadora Giovanna Bañuelos de la Torre, del Grupo Parlamentario del Partido del Trabajo, a favor. Sí, ¿con qué objeto, senador? Sonido el escaño de la senadora Telles García. ¿Con qué objeto, senadora? Gracias, senador Noroña, por alusiones. Adelante, tiene el uso de la palabra hasta por un minuto. Gracias. Solo aclarar que fui yo quien dejó a la bancada de Morena, que fui yo quien los aventó y que incluso a una semana de haber dejado a la bancada de Morena, el presidente López Obrador me mandó ofrecer la candidatura al gobierno de Sonora y no la acepté y le mandé decir a AMLO que no la quería porque yo no quería nada que tuviera que ver con Morena. Muchas gracias, senador. Gracias, senadora Telles García. ¿Con qué objeto, senadora Claudia Anaya? Gracias, presidente. Muy breve, únicamente una... Bañuelos de la Torre, del Grupo Parlamentario del Partido del Trabajo, hasta por 5 minutos. Muchísimas gracias, senador presidente. Celebrar que este debate se esté desahogando entre pares, porque el pueblo de México que nos ve y nos escucha tiene mucha claridad respecto a lo que representamos. Decirle a nuestro querido canciller que si no se logra una votación unánime con motivo de la ratificación de su encargo, debe de ser para él un timbre de orgullo, porque el pueblo de México verá cuáles son los argumentos y los motivos por los que no se respalda esta digna propuesta. Nosotros nos sentimos orgullosas y orgullosos en el Partido del Trabajo de esta política exterior que ha distinguido a nuestro país en el concierto internacional como un país libre, democrático, soberano, solidario.
Y cuando digo nosotras y nosotros, me refiero no solamente a los senadores del Partido del Trabajo, sino a los de Morena, a los del Partido Verde, pero tal vez lo más importante, al pueblo de México, que depositó su confianza y que nos dio la posibilidad de que nosotros hoy lo representemos aquí. ¿Qué mezquindad se requiere para usar esta tribuna y venir a decir que no se le desea éxito a un gobierno? Necesitan aprender a administrar sus derrotas. Nosotros aquí representamos más de 36 millones de votos y hay compañeras que no se representan ni a sí mismas, que se les olvida que no tendrían posibilidad de haber accedido a un espacio en este Parlamento si no hubiera sido por la generosidad de nuestro movimiento. La traición, también el pueblo de México la observa. Pero qué bueno que nosotros estamos hablando entre pares, porque el señor canciller no se merece este nivel de debate y de discusión. En el Partido del Trabajo defendemos a la persona. Es un hombre ético, profesional, académicamente acreditada su superioridad. Fue rector de nuestra máxima casa de estudios, tiene su carrera diplomática también y nos representó con honor, con orgullo, con dignidad los 5 últimos años de su vida profesional como representante ante las Naciones Unidas y lo hizo de una manera excepcional. Es un hombre probo, es un hombre con una gran ética, es un hombre con una amplia trayectoria, con un gran conocimiento, que qué bueno que no está en estos instantes escuchando este nivel de debate, porque avergüenza. En el Partido del Trabajo defendemos a la persona, defendemos a la institución, la Secretaría de Relaciones Exteriores, defendemos la política exterior de nuestro país y defendemos el gobierno de la doctora Claudia Sheinbaum Pardo. Debe saber el señor canciller y el pueblo de México que nosotros estamos ciertos que su agenda de trabajo tiene un cúmulo de conflictos de máxima prioridad para atender, como para estar escuchando y contestando estas estridencias ignorantes y sin sentido. El canciller debe ocupar todo su tiempo y su capacidad en planear cómo va a abordarse el tema de los tratados internacionales, de los tratados comerciales, el conflicto tan importante que tenemos con el tráfico de drogas, de personas, de armas a nuestro país, cómo debemos nosotros combatir esos más de 2.5 millones de cruces irregulares que hay en nuestras fronteras, cómo vamos a proteger a más de los 40 millones de mexicanas y mexicanos que radican en el exterior, cómo vamos a coadyuvar a través de un catálogo de políticas públicas para ayudar a que esos 5 millones de mexicanos que radican en Estados Unidos y que su estatus migratorio no es legal en aquel país. ¿Cómo vamos nosotros a llevar del debate a la política pública ese reconocimiento a nuestros héroes, a nuestros migrantes, a nuestros paisanos? Tiene cosas sumamente relevantes de qué preocuparse nuestro canciller como para entretenerse en este nivel bajo que sin duda denosta a la persona, mas no al Parlamento. Ratificarle a nuestro querido canciller el respaldo de las y los senadores de nuestro movimiento y decir que en unos minutos más este tablero habrá de reflejar la voluntad de la mayoría del pueblo de México que lo reconoce y que lo honra y que en unos momentos más estará aquí frente a esta tribuna protestando la más alta encomienda que se le puede dar a un funcionario que es representar a nuestro enorme país ante el concierto de las naciones. Saludamos con cariño, con respeto, con admiración y con aprecio a nuestro querido canciller. Yo los invito, compañeras y compañeros, que hagamos oídos sordos a esas voces que no tienen ni los argumentos, ni la información, ni la preparación, ni la voluntad de abonar en beneficio del pueblo de México. Muchas gracias, senador presidente. Muchas gracias, senadora Bañuelos de la Torre. Sigue en el uso de la palabra la senadora Andrea Chávez Treviño, del Grupo Parlamentario Morena, a favor.
Gracias, presidente. Honorable Asamblea, en el Grupo Parlamentario de Morena no podemos permitir que un hombre de la altura del doctor Juan Ramón de la Fuente entre a este recinto sumido en una narrativa de mentiras, sumido en una narrativa de falsedades y de hipocresía, porque lo decía bien nuestro presidente de la República, la verdadera doctrina de la derecha es la hipocresía, y no solo la hipocresía, también la mitomanía. Y el doctor Juan Ramón de la Fuente, al ser psiquiatra de formación y de profesión, conoce bien el DSM-5, en donde se considera la mitomanía como un trastorno de la personalidad, pero estoy segura que él se reservará el diagnóstico y que aquí vendrá a platicarnos de lo que es verdaderamente importante.